Creo que el señor Procurador General de Salta lo ha resaltado al contarnos cómo están tratando en su provincia de enfrentar esta realidad de una reforma de fin del año pasado que introduce dentro del régimen penal tributario la protección de las haciendas públicas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no tengo ninguna duda de que es necesario adoptar un esquema de especialización para afrontar este tipo de criminalidad, básicamente porque estamos hablando del ámbito de la delincuencia no convencional. Es decir, aquí no nos sirve aquella lógica con la que habitualmente trabajamos, sobre todo en el ámbito del delito común en la provincia. La dogmática tradicional de saca la pistola y mata a B no sirve para este tipo de delitos, y creo que Ricardo nos ha dicho unas cuantas cosas que demuestran que esto es otra cosa. En el caso de lo penal tributario y previsional estamos hablando de bienes jurídicos protegidos macro, estamos hablando de autores que son básicamente personas de existencia ideal. Basta verificar que los indicadores de cuantía que tienen los tipos hablan hoy para una evasión simple de 400.000 pesos, lo que nos ubica directamente en el universo de los grandes contribuyentes, y cuando uno mira el universo de grandes contribuyentes se encuentra que su gran mayoría son personas de existencia ideal, no son personas físicas. El régimen penal tributario es algo que para cualquiera de los que nos gusta la dogmática penal nos ofrece una serie de desafíos bastante interesantes, de los que obviamente en 20 minutos no podemos ni siquiera mencionar en sus líneas más básicas, pero solo el haber elegido la palabra indicadores de cuantía fue para evitar ingresar en una discusión sobre si esos son elementos del tipo objetivo o si son condiciones objetivas de punibilidad y todas las consecuencias que de ello deriva, ¿no? Hoy por hoy, a partir de intervenciones desde un fuero hiperespecializado, como el de instrucción penal tributaria en Buenos Aires, jueces, hay 3 jueces de instrucción que son jueces de una sola ley. O sea, no hay nada más hiperespecializado que yo conozca. Se ocupan nada más que de estos 28 artículos y no tienen ninguna otra cosa en la cabeza. Se instala una discusión dogmática muy interesante acerca de si la evasión es un delito de dominio, un delito especial propio o es un delito de infracción de deber. Y esto también trae una serie de consecuencias dogmáticas muy disímiles, y es un tema interesantísimo para dedicarle un par de horas, no un par de minutos. ¿Qué es una delincuencia no convencional? También lo demuestran circunstancias como admitir una posibilidad de presentación espontánea como la que regula el artículo 16, que sería una suerte de excusa absolutoria, un eximente de pena basada en un arrepentimiento que no es un desistimiento, porque se trata de un delito que ya está consumado y que en realidad lo único que pasó es que no lo descubrieron, ¿no? Y eso en cualquier otro tipo de delincuencia nos parecería inadmisible, y aquí incluso se escuchan voces que el problema es que esto tendría que ser más general, tendría que ser más abierto, y se pretende de pronto que se considere espontáneo prácticamente todo lo que pase antes de que quede firme la sentencia. Palabras más, palabras menos. Este es un régimen de alta inestabilidad normativa. En muy pocos años ha sido modificado montones de veces. No vamos a perder el tiempo mencionando todas las leyes que lo han modificado, pero les aseguro que son muchas. Esto en cualquier otro contexto nos podría llevar a preguntarnos si en realidad no estaríamos frente a algo que tuviéramos que analizar desde el punto de vista del error de prohibición. Creo que lo que sería válido como interrogante para otro tipo de delincuencia, nuevamente en este tipo de delincuencia no convencional, no es un aspecto a tener en cuenta. En realidad estamos frente a un delito que se caracteriza por la reflexividad. En el delito tributario no hay pasión, no hay emoción, no hay emotividad. Es un delito que para poder perpetrarse requiere un profundo conocimiento del sistema tributario. Requiere a veces la elaboración de complejas y sofisticadas ingenierías contables.
Son supuestos en los que más que preguntarnos sobre un error de prohibición, nos tenemos que empezar a preguntar por cuál es el rol del asesor en este tipo de delitos. ¿Es un partícipe, es un cómplice, es un instigador? Otro tema dogmático interesante, el rol neutral, ¿no? En el asesor. O sea, fíjense que apenas uno empieza a transitar esto, se encuentra con que el universo a profundizar es grandísimo. Es importante no confundir deuda con evasión, ¿no? Hay una cierta tendencia a veces, sobre todo desde la comunicación pública, a confundir simplemente a alguien que no paga sus impuestos con un evasor de impuestos. Un evasor de impuestos es alguien que trata de disimular su real capacidad contributiva mediante ardid o engaño, sea por vía activa o por vía omisiva. Entonces, esto es central tenerlo en cuenta, distinguir evasión de elusión. El resultado es el mismo, hay alguien que no paga, pero una cosa es no pagar aprovechando las oportunidades que me brindan las normas legales, esa cosa que tenemos prácticamente incorporada en nuestro paquete interno de decir voy a tratar de pagar el menor impuesto posible, no al mayor. Una cosa es tratar de aprovechar y pagar el menor impuesto posible y otra cosa es realizar una maniobra que enmascare mi real capacidad contributiva. La reforma de fin del año pasado ha sido una reforma masiva. Casi todos los artículos han sido tocados y ha sido una reforma que se ha apartado de las propuestas que se estaban manejando en el llamado anteproyecto de reforma integral y actualización del Código Penal del año 2006. Muchas de las cosas que el anteproyecto proponía han sido tenidas en cuenta en otras reformas. En esta, no. El anteproyecto proponía una situación de simplificación en la que todo se reducía a 4 tipos penales, 2 de evasión, 2 de omisión de depósito, estructurados sobre la base del engaño fraudulento y el abuso, sin cuantías, pero con menos pena, equiparando a la pena del 172, y que procuraba descomprimir por vía de un principio general de bagatela, que me parece que era un error muy importante dentro de ese diseño. Hay una sola cosa de la propuesta del 2006 que sí se tuvo en cuenta a fin de año y que es justamente esta nota de incorporar a las haciendas públicas provinciales como objeto de protección. Lo hizo a medias, porque el anteproyecto de 2006 volvía al régimen de la 23771 del año 90 y tenía una formulación amplia que permitía considerar objeto protegido también a las haciendas públicas municipales. Este es un déficit importante, sobre todo si uno tiene en cuenta cuál es la estructura poblacional y económica de nuestro país, en la que tenemos, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esta sí logró reconocimiento, tenemos grandes ciudades que en realidad tienen una significación económica y poblacional que supera y en mucho a muchas de nuestras provincias juntas. Piensen en Córdoba, capital, piensen en Rosario, incluso, me atrevo a decir, piensen en esta misma ciudad en la que estamos ahora, sin ser capital de una provincia. Entonces, que las haciendas públicas municipales hayan quedado fuera es un déficit importante de esta ley. ¿Hubo alguna o hay alguna discusión acerca de si esta extensión de protección de bien jurídico es ajustada a la Constitución? Entiendo que hay varios autores, básicamente me atrevería a decir que son tributaristas, que han tomado algunos conceptos de la Escuela Cordobesa Tributaria del maestro Núñez, que en su momento planteó como que las provincias serían de alguna manera avasalladas o atropelladas si se diseñara tipos penales desde el ámbito federal respecto de sus haciendas públicas. Hoy por hoy
dentro del ámbito del derecho penal, Daniel Carreras o Spinca, claramente discípulos del maestro Núñez, sostienen también este tipo de ideas. Me parece que esta posición minoritaria no va a avanzar, probablemente se discuta en algún tribunal, pero no va a avanzar, y parte de lo que creo que es un error, que sería confundir poder impositivo con poder punitivo. Acá no se avasalla a nadie. Las provincias siguen diseñando su sistema impositivo como quieren. Es más, siguen manteniendo su potestad de diseñar su sistema sancionador administrativo para todo aquello que no sea alcanzado por el delito. Pero lo que nunca las provincias podían hacer era crear delitos, y cuando la 24.769 las deja fuera, porque la 23.771 sí las tenía dentro, se quedaron las haciendas públicas provinciales sin protección penal, y la provincia eso no lo podía suplir. Me parece que otro dato claro es que las pocas voces que en la Cámara de Diputados se levantaron alertando de esto fueron, por ejemplo, un diputado cordobés, senadores, que es donde está la representación provincial por esencia, aprobó por unanimidad, y no escuché todavía a ningún gobernador que se quejara de que lo han pasado por arriba y que le han llevado la protección penal a los impuestos que a él no le interesaba proteger penalmente. Por el contrario, lo que uno ve es que las provincias están empezando a dar pasos tendientes a darle operatividad al sistema. Casi toda esta discusión giró alrededor de lo tributario. Esto es común porque hay una suerte de olvido constante de que también está lo previsional. Hablamos de ley penal tributaria, y es una ley penal tributaria y previsional. Cuando se amplió no solo a la hacienda pública, sino que también se amplió hacia los sistemas de seguridad social. Es claro que en muchas provincias esto no tenía mayor interés porque habían transferido sus sistemas de seguridad social. Tal el caso de La Rioja, Catamarca, San Luis, Salta, Tucumán, entre otras. Pero hay muchas provincias que no los transfirieron, como Buenos Aires, Corrientes, Neuquén o Tierra del Fuego. En estos casos se nota claramente que ahí también hay una ampliación de interés en este nuevo régimen. Ricardo mencionaba hace unos momentos el tema de las asimetrías procesales. Esto también ha sido sobre todo por tributaristas puestos sobre la mesa como los problemas de las contradicciones de códigos fiscales y los problemas procesales penales de la convivencia de sistemas procesales distintos. Yo creo que esto tiene en principio una idea que podría ser un criterio general de solución, y el criterio general de solución es el que ya nos proporcionó en su momento, al tener que ocuparse del terrible estado del sistema penitenciario bonaerense, nuestra Corte Suprema en Berbisky, donde recordó la idea del estándar mínimo. Entonces, uno podría decir que hay una práctica de los últimos años en el sistema federal acerca de la aplicación de estos delitos, de cómo funcionan estas instituciones, y esto en todo caso fijaría una suerte de estándar mínimo. De allí para adelante las provincias tienen toda la posibilidad de ampliar ese estándar. La regla de Berbisky es básicamente que no se puede perforar ese estándar, que es un piso pero que nunca un techo, y que las provincias pueden subir el piso todo lo que quieren. Ese sería un criterio general. Por otra parte, en lo procesal, se dijo recién, y lo suscribo plenamente, y me alegro de que lo haya dicho alguien del ámbito de nación, para que no quede como una agresión del ámbito de la provincia. Si hay un lugar que tiene déficit procesal y de garantía, es la nación, el código procesal más atrasado que rige en la actualidad en todo el país. Ninguna provincia va a tener ningún problema porque todas las provincias tienen sistemas procesales que están muy por encima de ese piso. No va a pasar nada distinto a lo que pasa hoy en la convivencia entre un delito que interviene a la vez la nación y la provincia. Nada distinto. Paso más, paso menos, los problemas se pueden solucionar. Por supuesto, hay que tomar medidas para adaptar estructuras. Esto bien se señaló recién al comienzo cuando se hablaba de la necesidad de especialización. Ha habido algunos problemas que se vislumbraron antes, cuando esto era simplemente un proyecto mandado por el Ejecutivo para hacer la reforma, que lamentablemente no han sido escuchados.
Uno de ellos es el problema del convenio multilateral del año 1977 y su protocolo adicional. Todos sabemos que en las provincias el impuesto por excelencia que puede ser aquel en que se perpetren este tipo de maniobras es el impuesto a los ingresos brutos. El problema del convenio multilateral es que se hace cargo de que hay un proceso único, económicamente inseparable, de un mismo contribuyente que se desarrolla en distintas jurisdicciones. Entonces, ingresos brutos termina distribuyéndose siguiendo un coeficiente. La discusión que habría aquí es, en primer lugar, ya quienes están diciendo, mire, esto es una sola actividad, es un solo impuesto, hay un solo delito, y entonces aquellos indicadores de cuantía pueden, o deben, mejor dicho, considerarse a nivel global, sumando. Ejemplo, tengo las jurisdicciones A, B y C. En cada una de ellas llego, por ejemplo, a 150.000. La sumatoria me da 450.000 y me paso de los 400.000 que requiere el tipo de evasión. Desde esta perspectiva, aunque ninguna hacienda pública provincial en particular está ofendida por el monto que requiere el tipo, el conjunto sí. Entonces, esta sería una forma de ver las cosas. También hay una serie de problemas atendibles en cuanto a quién va a ser el juez competente, el de A, el de B o el de C, el que previno, el que tuvo la mayor afectación, el lugar donde hay más facilidad para probar. Esto lo vamos a tener que tratar, no se trató y lo vamos a tener que tratar. La otra perspectiva es que en realidad cada hacienda pública provincial está protegida en particular, es individual. Una cosa es la hacienda pública de Salta, otra la de Corrientes, otra la de la provincia de Buenos Aires y otra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si esto es así, e ingresos brutos lo que hace es gravar el ejercicio de actividad en forma habitual, onerosa, dentro de un ámbito territorial determinado, entonces el convenio lo único que está haciendo es coordinar el impuesto, pero no unificarlo. Evita una múltiple imposición, nada más. Desde esta perspectiva, entonces, debemos reclamar que el monto tenga que ser alcanzado al menos en una jurisdicción involucrada en forma individual. Y si no llega en ningún lado, vuelvo al ejemplo anterior, es atípica. Esto puede generar, naturalmente, que hoy muchos empiecen a diseñar cómo distribuyo mi actividad para que con esa difuminación se obstaculice la posibilidad de ser alcanzado por la ley. Bien, ¿esto es un problema? Sí, es un problema del convenio multilateral. ¿Es el problema? No, no es. En la provincia de Buenos Aires, ingresos brutos significa el 75% del total de la torta de la hacienda pública provincial. De ese 75%, ¿cuánto es el convenio multilateral? 15%. Con esto quiero decir, tenemos un problema. Debemos trabajar para solucionarlo. No es un problema tremendo, es un problema. En la provincia de Buenos Aires es un problema del 15% de la recaudación de ingresos brutos, nada más que eso. Recién el señor Procurador General de Salta nos observaba que pese al trabajo que realizaron, pareciera que no habría aún llegada de casos. Yo creo que esto hay que tomarlo con algún grado de relatividad. Puede ser correcta, me parece, la queja en lo que tiene que ver con lo previsional, porque los periodos son mensuales. Entonces ya la afectación previsional tendría que estar generando casos. Lo tributario no, porque la ley se publicó el 28 de diciembre del año pasado, el 6 de enero comenzó a regir
y recién en enero del próximo año se vence el primer periodo fiscal completo para ver qué pasa en lo tributario. O sea que lo tributario lo vamos a ver a empezar a percibir en los próximos meses. Todavía no tendríamos que tener casos. ¿Cuántos casos vamos a tener? Este es un tema que tenemos que trabajar. La provincia de Buenos Aires, hoy por hoy, ARBA, ha publicado datos, por ejemplo, como que en el primer semestre de 2012, cruzando información con AFIP, se detectó en 1.000 grandes contribuyentes que por vía de minoración en la declaración de ventas estarían dejando de pagar alrededor de 430 millones de pesos. Divídanlo y les da un promedio de 430.000 pesos por contribuyente. Es que tendríamos eventualmente entonces, en el primer semestre, 1.000 casos potenciales para tratar en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, no hay que asustarse con el número porque, insisto, deber no es evadir. A veces las administraciones provinciales llaman evasor a simplemente un deudor. Pero acá se está hablando de minoración de ventas, o sea que puede ser que sí. Termino entonces planteando lo siguiente. Es necesario adecuar las estructuras de los ministerios públicos fiscales para hacerse cargo de este tipo de problemas. Es necesario, como se hizo en Salta, articular la actividad con las agencias recaudadoras que son la proveedora de la noticia criminis por excelencia. Es necesario fijar protocolos de actuación desde unidades especializadas en investigación compleja en los lugares de alta concentración de realización del delito para que se pueda después también trabajar en los lugares donde es baja y de pronto no se justifica adoptar una estructura especializada porque no tengo casos. Es necesario fijar canales claros de comunicación interjurisdiccional, por ejemplo, por el convenio multilateral. Es necesario perfeccionar las reglas de asignación de competencia para evitar que los procesos se demoren en discusiones de a quién le toca investigar. Es necesario establecer, donde no las hay, reglas claras de convivencia entre el proceso penal y el proceso contencioso administrativo sancionador que llevan adelante los organismos recaudadores fiscales. Es necesario bregar para que se incorpore la protección de las haciendas públicas municipales y finalizo recordando que en la medida que algún día logremos que el Mercosur avance como unión regional, también vamos a tener que prever, así como ha sucedido en la Unión Europea, la protección de una hacienda pública regional que también es central para que funcionemos realmente en forma armónica dentro de la región. Nada más, muchas gracias.